A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy, día 26 de noviembre del 2021, fecha en la que se conmemora el Día del Himno Nacional. Recuerden que esta edición del noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque, educación garantizada de calidad para tu niño. Preescolar El Parque. Comunícate ya al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En una tarde, una niña salió persiguiendo a un conejo que pasaba por su jardín y de repente cayó en una profunda madriguera. A partir de aquel momento, el mundo de la lógica quedó reemplazado por el territorio mágico de la imaginación y la fantasía, en el cual podía suceder cualquier cosa. Y en efecto, lo que resulta imposible en nuestro mundo acartonado, sucede para que podamos reírnos de nosotros mismos y para que descubramos que nuestro mundo tampoco es el más racional. Por ejemplo, la protagonista, que se llama Alicia, se encuentra sosteniendo una animada conversación con un venado, pero de repente, Alicia recuerda que los humanos no podemos hablar con los animales. En ese momento, entonces, se rompe el diálogo y ya nunca más pueden volver a conversar. De alguna forma, se sugiere la lección para poder hablar con los otros, para poderlos escuchar. Es fundamental olvidarnos por un momento de nuestros prejuicios y sin razones. Este libro mágico, llamado Alicia en el País de las Maravillas, y que solo en apariencia es una obra para lectores jóvenes, constituye uno de los grandes hitos de la literatura universal. Alicia en el País de las Maravillas es una obra que cada vez que se lee se encuentra diferente y más atractiva por su humor desconcertante lleno de agudas ironías. Su autor, el sacerdote y matemático Lewis Carroll, la estaba publicando un día como hoy, 26 de noviembre de 1865. Y desde entonces, los lectores de todo el mundo sabemos que un mundo de fantasía empieza en el momento en el cual nos convertimos en niños y salimos persiguiendo conejos blancos sin miedo a los viajes al fondo de las madrigueras. Las principales noticias del día. Titulares. Moreno respondió a la Asamblea y dijo que no volverá a Ecuador mientras dure su encargo para la OEA. Oficialismo a la espera de completar 71 votos para la aprobación de reforma tributaria. Declaran inocentes a 4 ex policías sentenciados por tentativa de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa. Refuerzo de vacuna contra el COVID-19 se aplicará desde enero. ARSA encuentra más de 1 millón de desayunos escolares caducados en Riobamba. En tributación de hoy, base de aportación al IES. En el segmento de opinión, cárcel por rehabilitación. En política internacional, clarinada. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, corrupción e impunidad. Martín Pallares, el Chile despertó no pasó de ser un lema. Ramiro Rivera, las trampas que pusieron, número 2. Roberto Aguilar, el ISPOL tiene un spa en Miami. Roberto Aspiazu, las narcomasacres. Noticias del día. Moreno respondió a la Asamblea y dijo que no volverá a Ecuador mientras dure su encargo para la OEA. El expresidente de la República, Lenín Moreno, informó a la Asamblea que sus funciones fuera del país se extenderán por el tiempo que dure su encargo como comisionado para asuntos de discapacidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta fue la respuesta de Moreno a la resolución del Legislativo aprobada la noche del 23 de noviembre de 2021, en la que se declaró terminado el plazo para que el exmandatario permanezca fuera de Ecuador. Moreno recordó a los legisladores que el 17 de agosto comunicó a la Asamblea que saldría del país por 3 meses para cumplir las funciones de profesor invitado en el Centro Adam Smith de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, y agregó que el 19 de noviembre recibió la invitación de Luis Almagro para que colabore como comisionado de la OEA.
Por eso, explica Moreno, mencionó que recibió con gran sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea y agregó que este tipo de resoluciones sin argumentación jurídica perjudican la gestión de la función legislativa. Oficialismo espera completar 71 votos para la aprobación de la reforma tributaria. El Pleno de la Asamblea concluyó este 24 de noviembre de 2021 el segundo debate de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. La votación quedará para hoy viernes, pues la Comisión de Desarrollo Económico tiene un plazo de 48 horas para sistematizar los aportes que hicieron los legisladores. Pero estas horas también servirán para que el gobierno siga negociando los apoyos para que la propuesta sea aprobada. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista BAN, aseguró que esperan tener más de 71 votos, con lo que quedaría aprobada. Para esto siguen los diálogos. Flores dice que los cambios que se incluyan en la reforma serán aceptados si se mantiene la meta de $1.800 millones de recaudación. El legislador además destacó que un fruto de los diálogos es la eliminación de todo lo relacionado con el sector de hidrocarburos que causaba molestias. Estas propuestas se incluirán en el proyecto de ley sobre inversiones. Los diálogos del gobierno se enfocan sobre todo con Pachacutic y la izquierda democrática, cuyos votos serían suficientes para aprobar la proforma. Pero ambas bancadas insisten en cambios a los textos para dar sus votos. Alejandro Jaramillo, coordinador de la izquierda democrática, aseguró que se mantiene en que el incremento al impuesto a la renta sea para personas que reciben desde $3.500 mensuales, que no se elimine el impuesto a la herencia y que se borren las reformas al Código Monetario y Financiero. En Pachacutic la situación es más compleja porque hay desacuerdos internos. Mario Ruiz sostiene que uno de los puntos más polémicos es la propuesta de repatriación de capitales que necesita ser totalmente reestructurada y la eliminación del impuesto a la herencia. En este escenario, la reforma tributaria enfrenta tres posibles desenlaces: la aprobación, el archivo o la publicación por el Ministerio de la Ley. Todo dependerá de cómo se defina la forma de votación para la sesión del viernes. El oficialismo aboga porque la votación sea en un solo bloque, según Flores, porque aprobar ciertas propuestas y negar otras desnaturalizaría a la reforma. Sin embargo, desde Pachacutic y la izquierda democrática pide que se voten por artículos o por libros. Declaran inocentes a 4 ex policías sentenciados por tentativa de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa. Los ex policías Luis Guarotzic, Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y Jesús Getacama fueron declarados dentro del proceso penal en el que fueron sentenciados a 12 años de cárcel por el delito de tentativa de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 o 30S. La decisión de mayoría fue adoptada por los jueces de la Corte Nacional Byron Guillén y Luis Rivera, mientras que el juez nacional Walter Macías no estuvo de acuerdo con la decisión emitida en cuanto al uso del principio iura novit curia, pero señaló que para él no existió en este caso el delito por el que se les condenó y también creía que se les debía ratificar la inocencia. La resolución de mayoría dejó abierta la posibilidad de que, al no existir una sentencia de fondo sobre alguna causal, Manuel Bonifaz queda en la posibilidad jurídica de proponer el recurso de revisión por la causal sobre la cual no se haya emitido una sentencia de fondo. Esa es la nueva línea jurisprudencial que mantiene la Sala Penal de la Corte Nacional y se le hace conocer de esa posibilidad al recurrente. Quienes fueron declarados inocentes fueron sentenciados como autores de un magnicidio en grado de tentativa, pues se decía que ellos, y con su conducta, se adecuó al delito procesado, es decir, estuvieron en los alrededores del hospital de la policía, donde se encontraba el entonces presidente Rafael Correa, que arengaba a la sublevación, que además dejaron de cumplir su deber policial, no impidieron que se atente contra la vida de Correa, que en unos casos tuvieron armas en sus manos y que todos mantenían una línea de tiro directa para atentar contra la vida del ahora exmandatario. Los 4 declarados inocentes aseguraron que lo primero que harán es disfrutar de la tranquilidad que es sentirse liberado de responsabilidades penales. Pese a ello,
aseguran que luego de un tiempo se reunirán con sus abogados para analizar qué acciones legales se adoptarán, pues se comprobó que ellos no tuvieron responsabilidad alguna en el supuesto intento de magnicidio contra Correa. Refuerzo de vacuna contra COVID-19 se aplicará desde enero. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que la población en general podrá aplicarse el refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Este proceso se llevará a cabo desde enero del 2022. Garzón explicó el procedimiento el miércoles 24 de noviembre del 2021. La dinámica será similar a lo que se vivió en el país con el plan de vacunación 900, es decir, primero recibirán la fórmula a las personas que hayan cumplido ya los 6 meses tras la colocación de la segunda aplicación. En este momento se administra a las personas de los grupos vulnerables como adultos mayores, inmunodeprimidos y personal sanitario. En el país se han aplicado 295.712 refuerzos hasta el lunes 22 de noviembre de 2021, según el vacunómetro oficial. Por otra parte, la ministra Jimena Garzón explicó que 5 provincias de la Amazonía tienen una menor cobertura de vacunación contra el COVID-19. Estas son Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Zamora Chinchipe. Comentó que esta falta de inmunización se traduce en un aumento de casos positivos. En el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública se observa que en Sucumbíos, en el grupo etario de mayores de 80 años, se ha alcanzado el 92.8%. La población de provincias ha logrado un 100%. En el caso de las personas de 18 a 49 años, hay un promedio del 70.5%, pero en otras localidades se ha registrado casi el 80%. En las zonas mencionadas, más Imbabura, se han dado un aumento de contagios por la enfermedad. Ante esta realidad, la ministra sostuvo que se reforzarán los procesos de inmunización en estas zonas de la Amazonía y pidió corresponsabilidad a la ciudadanía para que se acerquen a los puntos de inmunización. ARSA encuentra más de 1 millón de desayunos escolares caducados en Riobamba. El 24 de noviembre de 2021, funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, de la Fiscalía General del Estado y de la Intendencia de Policía de Chimborazo, realizaron un operativo en 2 bodegas de Riobamba, donde encontraron más de 1 millón de galletas y 400.000 coladas caducadas desde 2017. Según las primeras indagaciones, los productos formaban parte del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación, pues los más de 25.000 cartones que estaban almacenados en 2 galpones del parque industrial de esa ciudad contaban con sellos de la autoridad educativa. La directora ejecutiva de la entidad, Ana Karina Ramírez, agregó que el operativo determinó un perjuicio para el Estado de casi 2.5 millones de dólares. Además, dijo que este hallazgo representa una grave afectación para la nutrición de miles de niños y jóvenes del Sistema Nacional de Educación. A ellos se les negaron los productos que encontramos y que por su caducidad ya no pueden serles administrados porque serían un riesgo para su salud. ARSA también informó que solicitará a las autoridades que procedan con las investigaciones de este ilícito, así como el retiro de los productos para su posterior disposición y desecho. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que me han pedido muchísimas personas, es cómo debo aportar al IES. Tengo empleados en relación de dependencia, Cristina, no quiero tener riesgos ni laborales, ni tributarios, ni penales, ni sociales. ¿Cómo debo aportar? Y también sobre qué no se debe aportar conforme al marco regulatorio vigente. ¿Qué dice nuestra normativa? Cuando usted contrata empleados en relación de dependencia, es obligatorio, mandativo, como se dice, desde el primer día que usted contrata un empleado en relación de dependencia, debe afiliarle al IES, debe usted aportar al IES, debe generar esa relación legal entre trabajador y patrón.
Tenemos un aporte patronal y también tenemos un aporte personal. El aporte patronal es un gasto para el patrón y el aporte personal es un valor que debemos retener a nuestros trabajadores para hacer una aportación total y cancelar mes a mes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este caso voy a hablar de los empleados privados. ¿Sobre qué debes aportar? Debemos aportar sobre el 100% que cancelamos en concepto de remuneración normal y pecuniaria a nuestros trabajadores en relación de dependencia. Mire que hasta la norma tributaria tiene un efecto fiscal, en donde dice, si usted no aportó sobre el 100% que debía haber aportado, usted va a tener sobre el valor no aportado un gasto no deducible, un gasto que no se va a poder restar, y sobre ese gasto le va a tocar pagar un 25% de impuesto a la renta. Incluso más, pues si es a lo mejor una persona natural obligada a llevar contabilidad, que tiene empleados. ¿Qué se debe aportar al IES? Lo que el trabajador percibe de manera normal, de manera pecuniaria, susceptible de cuantificación por su trabajo lícito y personal. Cristina, yo trabajo de contador general en una empresa, 8 horas diarias, tengo un sueldo de un X valor. ¿Sobre qué me tienen que aportar? Sobre el 100% de lo que usted recibe. Tiene que aportarse sin restricción alguna, incluso en materia tributaria le dice hasta la fecha de la declaración del contribuyente. Sueldos, horas extras, comisiones, gratificaciones. Tenemos el artículo 95 del Código del Trabajo y 11 de la Seguridad Social que le habla sobre la materia gravada para el IES, sobre lo que se tiene que aportar desempleado en relación de dependencia. Y le dice claramente sobre todos los ingresos de carácter normal y además susceptibles de cuantificación pecuniaria. Mire, el estar aportando al IES le evita el riesgo fiscal, el riesgo tributario, como lo acabo de decir, laboral y social. Cristina, ¿existe alguna normativa que me diga sobre qué rubros que yo le pago al trabajador, le doy al trabajador, no se debe aportar? Por supuesto. El artículo 14 de la Ley de Seguridad Social establece 7 causales de exención de aporte al IES, como por ejemplo, voy a mencionar algunas: la alimentación que les damos a nuestros trabajadores en dinero o en especie, los seguros de vida y accidentes del trabajo no cubiertos por el IES, la ropa de trabajo y herramientas de trabajo, sobre las utilidades, sobre el salario digno. Mire, qué interesante. Son derechos de los trabajadores y le dice sobre estos rubros no se debe aportar al IES. Igual el gasto es deducible para el patrono. También nos pone un límite. Dice, las exenciones al IES no podrán superar el 20% de la materia gravada del trabajador para el IES, quitando lógicamente algunas, como por ejemplo las utilidades, el salario digno, el 13º, 14º, que no se aporta al IES, lógico porque está en la normativa, pero no entran dentro de este límite del 20% de las exenciones, porque vamos a suponer que ahora que no hay límite para el pago de las utilidades, pues un trabajador reciba unas utilidades importantes, pues obviamente eso no se aporta al IES y se tributa al fisco, pero no entran dentro de este límite del 20%. Tenemos que estar totalmente informados para, como yo siempre digo, aportar lo que corresponde para evitar riesgos laborales, civiles, penales, pero también considerar qué es lo que legalmente no se debe aportar y que es un derecho del trabajador. La aportación al IES siempre será importante para diferentes, hablemos, causales, para diferentes aristas, como acabé de mencionar, y además es una obligación patronal claramente establecida en el artículo 42 del Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. El estar bien capacitados en todos los ámbitos, no solo el tributario, también en el laboral, también en el de carácter social, en las normas contables, en el Código Civil. ¿Por qué? Pues saber también cosas importantes del Código Orgánico Integral Penal. La correcta tributación, pagando justo lo que corresponde, va a hacer que usted y nosotros y en general toda la sociedad pues hayamos contribuido de manera equitativa al crecimiento del país, tal como lo dice la Constitución en el artículo 300. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Cárcel por rehabilitación.
Las matanzas en las cárceles son hechos que tienen que ver con el crimen organizado, pero también con la negligencia de un gobierno que no entiende el problema y que es incapaz de proponer una solución. El Estado ecuatoriano construyó grandes centros regionales, la Tacunga 70 millones, Centro Regional Guaya 78 millones, el Turi 40 millones y la reconstrucción de la Penitenciaría del Litoral 30 millones. Sin embargo, existe un 42% de hacinamiento, 15.000 personas sin sentencia que están recluidas y un permanente sistema de extorsión dentro de las cárceles. A pesar del gasto en construcción de esas grandes bodegas humanas, nunca se trabajó en un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción que debía complementarse con jueces penitenciarios, un sistema de seguimiento, formación de guías, diseño e implementación de políticas de prevención del delito y trabajar en política criminal. Y las matanzas recientes son tan solo la punta del iceberg, pues el problema carcelario refleja un país permeado por el narcotráfico desde el nivel político con financiamiento ilegal de campañas, uso del sistema financiero para el lavado de activos, corrupción de jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, funcionarios y otros. En ese sentido, el gobierno debe retomar el control, volver a unificar la estructura de SNAI y derechos humanos en una sola institución, implementar un plan emergente para formación de guías penitenciarios, depurar instituciones, trabajar en conjunto con la Corte Nacional de Justicia, conformar una unidad anticorrupción y al menos cumplir con el tratamiento diferenciado de mínima, mediana y máxima seguridad. El gobierno debe cooperar con otros países en la lucha contra el narcotráfico y evaluar una consulta popular que modifique el artículo 79 de la Constitución que impide la extradición de nacionales. Con decisión, Ecuador debe buscar soluciones para evitar sentencias de muerte y sobre todo entender que todo ser humano merece una segunda oportunidad. Global Hoy con Alan Carney. Se hace evidente que en el mundo de hoy asistimos al retorno del fascismo como expresión general del autoritarismo. Justamente a los 100 años de la marcha sobre Roma, encabezada por Mussolini y que significó la toma del poder político en Italia por el partido fascista, vemos cómo utilizan sus tácticas antisistema, pero sobre todo su no ocultado propósito de utilizar la violencia sistemáticamente para intimidar y, si fuera del caso, aterrorizar a sus adversarios. Este ejercicio de la violencia, como en el caso de los grupos radicales de la extrema izquierda, anarquista, socialista y comunista, tenía su principal expresión en la calle, escenario de conflictos que frecuentemente las enfrentaban con sus pares cuando no se juntaban contra la policía en su intento natural de controlar el orden. El principal enemigo para unos y otros era el Estado democrático liberal que debía ser destruido para que se pudieran aplicar sus utopías, socialistas o nacionalistas, que favorecían en ambos casos el establecimiento de estados absolutos y autoritarios, que impusieran, de ser necesario, manu militari, el orden ideal que ambos propugnaban. No se debe olvidar que Mussolini arranca su carrera política como destacado miembro del Partido Socialista Italiano y es director de su más importante medio de comunicación con las masas, del periódico Avanti. En el caso de Adolfo Hitler, el nombre de su partido, con el que llegará finalmente al poder en 1933, es el de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tanto los fascistas italianos como los nacionalsocialistas alemanes crean desde su inicio unidades paramilitares de choque con las que enfrentan la lucha política en las calles. Los italianos se uniforman con camisas negras, los nazis con pardas y los socialistas y comunistas se identifican con pañuelos o con escarapelas rojas. La Primera Guerra Mundial no está lejana en la memoria de la gente y muchos excombatientes del frente
acostumbrados y endurecidos en la visión diaria de la muerte, llevan esa dureza a las calles y la convierten en una especie de épica urbana que devuelve un sentido de rumbo y de identidad, aunque sea por los colores y estandartes que exhiben en unas sociedades que atraviesan muy difíciles circunstancias tras el conflicto. La Revolución Rusa de 1917, así como los fallidos intentos espartaquistas en Alemania y los efímeros soviets húngaros y finlandeses, han mostrado, sin embargo, la efectividad de la violencia para la toma del poder y para su mantenimiento posterior dentro del modelo de Estado autoritario y represivo, necesario e indispensable para tal fin. Resulta fácil ver las evidentes proximidades prácticas y reales de las dos vertientes del autoritarismo antidemocrático e iliberal que marcan indeleblemente el pensamiento y el accionar político en parte de Europa primero, para a continuación extenderse al mundo. Destacado discípulo de Mussolini será, por ejemplo, el líder justicialista argentino Juan Domingo Perón, que adoptará muchas de las prácticas fascistas en el desarrollo de su gobierno, con la creación de sus grupos de choque paramilitares y su control a través de los sindicatos montados a imagen y semejanza de los instaurados dentro del modelo fascista corporativo italiano, de aspectos esenciales para el país como el transporte y los puertos. Conviene no olvidar que será Perón, en una obvia connivencia con Francisco Franco, quien establezca una ruta de escape para muchos criminales de guerra nazis que finalmente hallan refugio en la Argentina. Tampoco nos hagamos de la vista gorda respecto del país al que Perón, este ídolo de los radicales del ala más izquierdista del peronismo actual, los muchachos de la Cámpora, kirchneristas impenitentes e incondicionales de Cristina Fernández, la misma que se abraza con Evo, con Chávez, con Maduro. ¿A dónde fue a refugiarse Perón luego de su derrocamiento? No se fue a la URSS, no se fue a la Polonia o a la Hungría socialistas, o siquiera a alguna de las socialdemocracias escandinavas. No, de ninguna manera. Se fue a sus querencias, a la España del generalísimo Francisco Franco, donde vivió un dorado exilio de casi 20 años, de 1955 a 1973, sin ninguna necesidad de trabajar gracias a los que, como Borges llama, notables recursos de la omnipotencia. Así pues, de ninguna manera podemos asombrarnos de que hace unos días un grupo de encapuchados, amparados en la nocturnidad, lancen 9 cócteles Molotov contra la sede del grupo Clarín, sin víctimas que lamentar afortunadamente, estimulados por una retórica muy peronista y por ende profundamente fascista, esgrimida por el propio presidente Alberto Fernández en encendidos discursos contra los medios no alineados con el poder y críticos de su lamentable gestión. Que hoy salga a unirse al repudio universal que semejante acción genera es tirar la piedra y esconder la mano. Como presidente de un país, lo es de todos sus ciudadanos, no solo de sus electores. Él no puede lanzar discursos de odio, pues él ya no es líder de su partido. La incomodidad del poder con la prensa nos da la medida de su importancia y lo esencial de su defensa. No es coincidencia la muy generalizada persecución en los regímenes autoritarios de toda forma de libertad de prensa y de expresión. Para ellos la verdad es una sola y es la suya, y todo lo demás debe suprimirse y censurarse. Los paraísos informativos de Cuba, de Corea del Norte, nos hablan del progreso, del bienestar de sus pueblos, mientras se les mueren de hambre millones de ciudadanos o los que pueden huyen para sobrevivir. ¿Alguien en su sano juicio le cree una palabra a la prensa oficial rusa o china? El más serio enemigo del autoritarismo es la información. Por eso, desde Mussolini y Stalin, pasando por toda suerte de dictadores, secretarios generales, ayatolas y tiranos,
De todos los pelajes, credos y colores, la censura y el control de la información son el elemento más importante de su agenda, junto con su indispensable complemento, el absoluto control de la educación, eufemismo por no llamar por su nombre al adoctrinamiento y la domesticación al que someten a niños y jóvenes. En los países donde los proyectos autoritarios aún no están en control total de la información, existen mecanismos alternativos para callar a las voces disidentes, sea intimidándolas o desapareciéndolas. Ya se ha perdido la cuenta de los periodistas asesinados por el crimen de investigar los chanchullos de los poderosos, desde el Estado a los otros actores que buscan las sombras para actuar, como el crimen organizado público o privado, los traficantes de personas, de armas o de drogas. El atentado en Buenos Aires es, como el nombre del medio atacado, un clarín de alerta ante una posible escalada de la antigua pero muy vigente táctica fascista de la intimidación y la violencia. A resistirla. Muchas gracias. Editorial. Corrupción e impunidad, editorial de Ramiro Ruiz. Cuando la ley no beneficia las exigencias sociales y no mantiene una relación coherente con la realidad, produce divergencias. Si existen leyes que no se relacionan con la realidad del país, no cambiará el sistema de justicia que defienda la libertad, la dignidad y la paz. Ecuador es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe. Estas son algunas conclusiones del más reciente estudio del Barómetro de las Américas. La corrupción influye en las decisiones públicas y exige políticas que beneficien a grupos o personas y además faciliten la artimaña para no cumplir la ley. Casi la mitad de los encuestados, 45.7%, cree que la corrupción en Ecuador es un problema generalizado. Este acierto podría explicarse por los casos conocidos desde que Rafael Correa dejó el poder. Los escándalos de corrupción vinculados a aquel gobierno quedaron al descubierto en los últimos años. El 26.6% de los encuestados, según el estudio del Barómetro de las Américas, asegura que tomó alguna forma de corrupción durante el último año. En este momento aceptamos como normal la exigencia de coimas por la policía y los empleados públicos en el trabajo diario. Así también la obligación de un pago en los trámites municipales, incluso el desembolso de sobornos para recibir atención en el sistema público de salud y la educación. Pensemos que los políticos somos todos, y dejar de lado esta verdad facilita cometer errores que traen graves consecuencias como estamos viviendo. El mundo no se divide entre ciudadanos y políticos, ni los políticos son una secta que ha llegado desde un platillo volador a fastidiarnos la vida. A los políticos la sociedad les ha ofrecido confianza para que trabajen en los cargos públicos. El trabajo como presidente, asambleísta, ministro, prefecto, concejal o empleado es como cualquier otro. La ley no les permite aprovecharse de su encargo y convertirse en depredadores de la sociedad. La corrupción en los más altos estratos y en los más bajos es inevitable donde hay libertad, porque siempre hay alguien que la utiliza mal. Pero lo grave no es solo la corrupción, sino la impunidad que nos consiente tolerar y mirar a otro lado. Lo peor que puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a una visión normalizadora de la corrupción. La impunidad subyace en todo acto corrupto y es el verdadero mal por combatir. Nos hace falta la reconstrucción de instrumentos legales eficaces que hagan cada vez más difícil cometer actos corruptos. El ordenamiento legal y la cultura social podrían destruir las armas de la mentira, la descomposición política y el miedo contagiado a la sociedad. Editorial de Ramiro Ruiz. El Chile despertó no pasó de ser un lema. Martín Pallares, 4 pelagatos. Como ocurre luego de cualquier elección, hay una lista de ganadores y de perdedores. A estas alturas, en el caso de las del domingo anterior en Chile, no hay mucho donde perderse. Los grandes ganadores son José Antonio Kast, que quedó primero con un 27.9% de los votos, y Franco Parisi, que quedó tercero con un 12% de los votos.
En el caso de Katz, por haber quedado primero en un país que hasta hace muy pocos meses parecía que quería enterrar para siempre el libre mercado y cualquier tipo de herencia de la era pinochetista, y en el caso de Parisi, por haber hecho una campaña sin haber puesto un pie en Chile por temor a ser apresado por juicios de alimentos y por tener, al igual que Katz, un discurso favorable a mantener el modelo de libre mercado. Los perdedores también están ubicados. El izquierdista Gabriel Boric, que cuando arrancó la campaña se suponía que arrasaría, pero que a la hora de la verdad sacó menos votos que en las primarias de su tendencia, donde compitió con el comunista Daniel Jadwe y la otra izquierdista, aunque católica y menos estridente, Yana Proboste. Pero las sumas y las restas posteriores a las elecciones dejan también como la otra conclusión de que el gran perdedor es en realidad ese espíritu o ideal refundacional que hasta hace muy poco parecía dominar profundamente el ánimo nacional. Ese sentimiento colectivo de que tenía como lema Chile despertó y que está representado por la Convención Constituyente que se instaló el 4 de julio para redactar una nueva Constitución. Se trata, a todas luces, de una de las víctimas más importantes de lo que los chilenos dijeron en las urnas. Una de las cosas que los analistas chilenos están destacando 3 días luego de las elecciones es el fenómeno de la desaparición de un importante número de votos que tuvo el apruebo en el plebiscito que favoreció de forma contundente a las propuestas de una izquierda chilena que había proclamado victoriosa y a los 4 vientos la muerte del modelo hipercapitalista heredado de la dictadura de Pinochet. Ha sido una especie de acto de magia la desaparición de los votantes masivos de la dupla Loncón-Bassa. Así lo sostenía el Mercurio, el columnista y economista Sebastián Edwards, refiriéndose a las dos figuras más protagónicas del proceso constituyente chileno: la presidenta de la convención, la mapuche Elisa Loncón, y su vicepresidente Jaime Bassa. Ambos auténticos símbolos del supuesto Chile despertó, que parecía incontenible hasta hace 6 meses, cuando una mayoría abrumadora de constituyentes de izquierda fueron elegidos para ser parte de la convención. ¿Qué ocurrió para que todo aquello se haya derrumbado? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la Araucanía, donde se dice que la población mayoritaria mapuche había encontrado en la convención su mayor representante, le haya dado un triunfo fenomenal a Katz, representante de todo lo contrario al Chile despertó, con un 42.16% de los votos contra un pálido 16.58% de Boric? Las explicaciones parecen estar identificadas. La forma en que la convención ha sido conducida es una de las principales explicaciones para entender la paradoja chilena, por lo que los analistas han dicho que las elecciones del domingo fueron un referendo sobre su trabajo. La convención, que se suponía era una casa de todos, terminó siendo un espacio en donde solo quienes tienen el discurso y los códigos de la izquierda podían hablar o ser tomados en cuenta. La convención, dice Edwards, sería una casa de acogida parcial, donde algunos podían hablar y otros no tanto, donde se buscaba refundar el país de golpe, haciendo tabula rasa de las décadas más fecundas de la historia. En pocas semanas, la convención se transformó en un órgano de discursos radicales, inspirados en escritos tomados en forma aleatoria de autores como Laclau o Ibram X. Kendi. Dentro de esa forma de conducir la convención entra irremediablemente el tema de la violencia, que fue romantizada y legitimada por quienes a nombre del Chile despertó refundacional llegaron a ese foro. En la insistencia por indultar a saqueadores y pirómanos, en no denunciar ni pronunciarse por la violencia en la Araucanía y en romantizar la violencia como una forma legítima de refundar el país, se explica la inmensa pérdida de aceptación del trabajo de la convención. Habría que agregar los escándalos que han rodeado a muchas de sus figuras. En una encuesta hecha a mediados de septiembre, a solo 3 meses de iniciado su trabajo, decía que el 54% de los chilenos desconfiaba del organismo. El domingo en que ganó Katz, votó más del 47% del padrón electoral,
cifra superior al 42% que votó en las elecciones de los constituyentes, porque en Chile el voto no es obligatorio. El mensaje es bastante claro para la Convención Constituyente y para el ideal refundacional que la anima y que parecía ser hegemónico. A la sociedad chilena le empezó a angustiar la perspectiva de que sus logros estaban en peligro en manos de los constituyentes. El chileno, dice el analista Eugenio Tirone, teme a la delincuencia, a la violencia, al desorden, a la inmigración descontrolada. Le acosa la dictadura viscosa de lo políticamente correcto que remueve certezas tan fundamentales como las nociones de patria, de familia o de género, por lo que agrega en una de sus columnas que la convención tendrá que tomar nota. ¿Qué pasará cuando la convención termine su trabajo y tenga lista la propuesta de constitución que deberá ser votada a mediados del 2022? Evidentemente, los resultados del domingo, sobre todo para el Congreso, donde los políticos identificados con el ideal refundacional tuvieron una bajísima votación, es un mensaje que deberá ser escuchado por esa institución. Estará obligada, sostiene Tironi, a buscar acuerdos hasta que duela. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Las trampas que pusieron, segunda parte, editorial de Ramiro Rivera, publicado en El Comercio. La historia reconoce un singular apego de ciertos caudillos presumidos y sus regímenes autoritarios en escenarios de extrema polarización, crisis de desencanto colectivo en el que solo se confía la imagen mesiánica de quien se ha empinado en el poder, o en tiempos de bonanza económica cuando llega la abundancia del dinero público que se reparte con generosa facilidad. Surge un despertar que excita un apetito por más poder y deleite del Redentor, convocando al pueblo para que avale sus solapados propósitos. Al caudillo le encanta convocar a consultas plebiscitarias como vía despejada y directa para limpiar los obstáculos que encuentra y acrecentar su poder eterno. En estas circunstancias se comprende porque los envanecidos gobernantes inspirados en el siglo XXI, Hugo Chávez, Evo Morales y el otro de acá, se dieron baños de popularidad llamando a consultas plebiscitarias. En el caso del caudillo ecuatoriano que pretendió envejecer en el poder, las 4 consultas que manejó solo buscaron apuntalar su imperio personal. Veamos cada una de ellas. Para la consulta del 15 de abril del 2007, fabricó la fábula de una asamblea constituyente para refundar la patria y alcanzar la plena felicidad. Pocos advirtieron las consecuencias y un 80% de la ciudadanía cayó embelesada en la primera trampa tendida. Luego se daría cuenta que detrás de la fantasía se escondía un modelo perverso de poder concentrado. El referéndum del 28 de septiembre de 2008 será para legitimar con fiesta y todo la Constitución de Montecristi, un fastidioso texto atiborrado de romanticismo y elocuencia demagógica que ni de lejos esbozaba un pacto social compartido, solo era un traje ajustado al engreimiento del caudillo. Entusiasmó a la mayoría diciendo que esa Constitución duraría 300 años y llevaría al destino de la plena felicidad, al paraíso de la homogeneidad socialista. Con el formato de plebiscito y referéndum de 7 de mayo de 2011, ya durante el Estado autoritario, con el anzuelo y el señuelo de los juegos de azar y casinos, las peleas de gallos y las corridas de toros, consolidó la metida de mano en la justicia al servicio de la judicialización de la política, impulsó de la ley Mordaza y ejecutó la estrangulación de los medios de comunicación. Había que aniquilar al último enemigo que osaba perturbar su omnímodo dominio. La consulta del 19 de febrero de 2017, con una aparente fachada de eticidad para prohibir a los servidores públicos tener bienes y capitales en paraísos fiscales, fue la trampa destinada a bloquear el futuro político de Guillermo Lasso. Triste y vergonzoso observar a una parte de la legislatura danzar al ritmo de las trampas que pusieron quienes abusaron de los recursos públicos. Melodrama e ironía de los que juzgan el destino de la riqueza que proviene del esfuerzo privado, sean quienes se enriquecieron desde la corrupción. Editorial de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio.
El ISPOL tiene un spa en Miami. Roberto Aguilar, El Expreso. Esta semana reapareció José Serrano, el hombre al que todos temieron durante 14 años. El hombre que, siendo presidente de la Asamblea Nacional, conspiró con un prófugo de la justicia, el excontralor Carlos Polit, para tumbar al fiscal general del Estado y aún así conservó su escaño, mientras otros legisladores perdían el suyo por chanchullos menores. El hombre que en 2014 declaró la lucha contra el microtráfico como prioridad máxima de la política antidrogas del Estado ecuatoriano y puso a la policía a cazar pobres diablos en el barrio de Garay, en Guayaquil. Exactamente 3 meses después de que un informe de inteligencia le alertara de la presencia de bandas armadas al servicio del cartel de Sinaloa operando en la provincia de Esmeraldas. El hombre que celebró en Manta el millonario matrimonio del hijo del narcotraficante venezolano Roberto Rincón. En fin, ese José Serrano, el de toda la vida. Convenientemente instalado en los Estados Unidos, ahora que perdió la inmunidad parlamentaria y el favor de un gobierno de cuyos miembros sabía demasiado, reapareció revestido de toda la autoridad moral que su pasado le confiere. Se presentó por vía telemática ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para embarrar a María Paula Romo, la denunciante del caso ISPOL. En el caso ISPOL, confusamente le endilgó la responsabilidad de la renegociación de la deuda externa efectuada en 2020 y de los perjuicios que dicha operación acarreó sobre los bonos del ISPOL. Como si esa renegociación la hubiera decidido ella y no el ministro de Finanzas Richard Martínez, más aún, como si al ISPOL le hubiera quedado un puñetero bono de deuda externa luego del saqueo perpetrado en sus fondos por Jorge Cherres, a quien condecoró Serrano y cuya amistad ha negado 3 veces. Una acusación más bien absurda, con la cual obtuvo, sin embargo, una colección de vistosos titulares en los medios que los correístas se apresuraron a difundir a todo trapo por las redes sociales y que colocaron a María Paula en el centro del caso que ella misma denunció. Hasta ahí todo iba bien para José Serrano. En eso le mostraron el cheque. Sí, el cheque. Los $230.000 que Cherres entregó a María Paula Christiansen, amiga de Serrano, cercana, muy cercana, dicen quienes los conocen, y su coordinadora administrativa en el Ministerio de Gobierno, donde al parecer hizo tan buenos negocios bajo su protección que hoy es prófuga de la justicia ecuatoriana. Vive en Miami, vaya coincidencia, donde es propietaria de un spa tan bien puesto que hasta le hacen reportajes y todo. $230.000, motivo del desembolso, contrato Spa Store, dice de puño y letra Cherres. Y aquí viene lo gracioso, ya que Serrano lleva 14 años tomándonos por imbéciles, cree que en esta ocasión también la tiene fácil. Jura que el cheque no demuestra relación alguna entre Cherres y su amiga. O sea, que le dio $250.000 por coincidencia. Servicios profesionales. Suele ocurrir. El cheque salió al paso de Christiansen en un comunicado público. Ella dijo claramente, dice cuál es el asunto del pago. Y como lo dice, se supone todo en orden. El hecho es que ese documento fue facilitado a la Asamblea vía cooperación internacional por la justicia de los Estados Unidos y puede ser un primer indicio de lo que Cherres hizo con la plata del ISPOL. ¿Trabajaron toda su vida los policías para que María Paula Christiansen se monte un spa en Miami? Probablemente la justicia estadounidense lo averigüe. Quizá ha llegado el momento para que Serrano y Christiansen se manden a mudar para Caracas, por ejemplo. Roberto Aguilar, El Expreso. Las narcomasacres, artículo de Roberto Aspiazu publicado en Diario El Universo.
Ecuador despierta de su sopor con sobresalto. Los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación han convertido a las cárceles ecuatorianas en escenario de su guerra sin cuartel. Desde ahí, con mercenarios a su servicio, vienen operando la logística del tráfico de drogas en el área andina. Y el pulso por la supremacía en un mercado tan opulento ha desatado varios motines en la penitenciaría del Litoral que degeneraron en masacres tan abominables como terroríficas. Bajo el mandato de acribillar al enemigo, las bandas han baleado a discreción a reclusos indefensos e inofensivos atrapados en el cruce de fuego. Según la televisión mexicana, el 70% de la droga que llega a su país con destino a Estados Unidos proviene de puertos y caletas de nuestra costa. Destaca a Manta como el centro de operación de los carteles que utilizan lanchas y pesqueros artesanales que navegan a las Galápagos para luego tomar rumbo al norte a más de una flota furtiva de avionetas. No es casual que 2021 haya sido un año récord en capturas, 169 toneladas de coca, principalmente, que a precio comercial representa la friolera de 4.170 millones de dólares. Aclarando que por cada kilo que se apresa llegan a su destino 3 o 4 al menos. Un factor que coadyuva a este fenómeno es la dolarización, que facilita el lavado de dinero y transacciones sin registro de cambio de moneda. Sería injusto culpar al actual gobierno de lo sucedido. Ha sido una situación represada que iba a colapsar tarde o temprano. Al diligente gobernador Pablo Arosemena le han cargado la tinta, pero apenas estaba acomodando en el escritorio cuando todo reventó. Aún así, caben señalamientos. Es vergonzoso que la policía haya sido incapaz de asegurar que los centros de reclusión estén desprovistos de armas de fuego y explosivos. Por el contrario, son verdaderos arsenales propiciados por el negocio que significa su introducción clandestina, merced a la licencia de uniformados y guías penitenciarios. Y tan pronto se efectúa la requisa, se repone lo aprendido. Tampoco se la puede inculpar de todo. Así como hay corruptos, hay también profesionales íntegros. Parte del problema es que se ven contenidos de actuar a cuenta del uso razonable de la fuerza, concepto del correísmo que se enfoca más en los derechos humanos de los criminales que de las víctimas. No se puede pedir que con toletes pongan orden en una refriega con fusiles de asalto y dinamita. Las Fuerzas Armadas no se escapan a la crítica. Lo sucedido con el sabotaje del radar de Montecristi, según lo admitió el presidente Lasso, es bochornoso. A fin de paliar lo sucedido, se generó la expectativa de que la explosión ocurrida podía obedecer a un fallo mecánico, aunque a la postre se valida la sospecha de que hubo complicidad. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Siendo así, la conclusión es que el combate al narcotráfico y sus secuelas trágicas es uno de los temas que debe convocar a la unidad nacional, sin distingos de ideologías o partidismo. Otros deberían de sumarse al listado. Artículo de Roberto Aspiazu, publicado en Diario El Universo. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden seguirnos en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, la mejor calidad en educación para su niño, garantizada al 100%, está en Preescolar El Parque. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.